Durante siglos, la cruz reinó sobre Europa occidental. El cristianismo definía cada aspecto de la existencia, desde la política hasta la vida cotidiana. Pero a principios del siglo VIII, esta hegemonía milenaria comenzaba a tambalearse. Desde las arenas de Arabia surgía una nueva fe, el Islam, con su ferviente monoteísmo y su visión expansionista, dirigía su mirada hacia el norte, donde reinos cristianos debilitados ofrecían un terreno fértil para la conquista. En las lejanas tierras de Oriente Medio surgía una nueva fuerza que cambiaría el curso de la historia. Cristo ya no era el único profeta en el escenario mundial. Un hombre llamado Mahoma fundaba la religión del Islam, y bajo la inspiración de sus enseñanzas, sus seguidores pronto dirigirían su mirada hacia Europa. Fue el general Tariq ibn Ziyad, sirviendo al poderoso califato omeya, quien lideró una audaz expedición a través del estrecho de Gibraltar. Sus barcos, cargados con disciplinados guerreros bereberes y árabes, tocaron tierra en el sur de Hispania. El momento no podía ser más oportuno. El reino visigodo se encontraba debilitado por profundas divisiones internas y una crisis sucesoria que lo había dejado vulnerable. Las fuerzas musulmanas, caracterizadas por su disciplina y organización, avanzaron rápidamente por la península, encontrando escasa resistencia de una nobleza visigoda fracturada y desunida. El destino se selló en la decisiva batalla de Guadalete, donde Tariq comandó sus tropas contra el ejército visigodo, liderado por el rey Roderico. La contienda terminó en una aplastante victoria musulmana. Con la muerte del rey en el campo de batalla, el liderazgo visigodo se desmoronó completamente, marcando el nacimiento de una España islámica. Al norte, los lombardos comenzaban a cansarse del creciente poder e influencia del papado. Sintiendo la amenaza de una acción militar lombarda, el Papa Esteban II recurrió desesperadamente al rey franco Pipino el Breve, suplicando su intervención. Movido tanto por ambiciones propias como por el deseo de fortalecer la influencia franca en Italia, Pipino accedió a apoyar la causa papal. En el año 754, Pipino condujo un formidable ejército franco hacia tierras italianas, iniciando una campaña contra los lombardos que se extendería por varios años. Las fuerzas francas se enfrentaron a los lombardos en numerosas batallas, forzándolos a retroceder gradualmente y debilitando su control sobre los territorios italianos. El golpe definitivo ocurrió en Pavía, la capital lombarda, donde el ejército franco obtuvo una victoria contundente que marcó el ocaso del poder lombardo. En un gesto de calculada generosidad, Pipino el Breve otorgó al papado una pequeña pero significativa porción de tierra, el germen de lo que hoy conocemos como Ciudad del Vaticano. Este acto consolidó una alianza estratégica entre los francos y el papado, que tendría profundas consecuencias. Esta alianza pavimentó el camino para que Carlomagno, quien ascendió al trono en 768, obtuviera el respaldo papal para su ambicioso sueño, la reunificación del occidente romano. A través de brillantes campañas militares, expandió el reino franco, incorporando vastos territorios que hoy conforman Francia, Alemania, Italia y partes de otros países europeos. Sus extraordinarias conquistas le valieron el título de Emperador del Imperio Carolingio, un dominio que abarcaba gran parte de Europa occidental. El momento cumbre llegó en el año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, elevando su imperio a una nueva dimensión de poder y prestigio. Tras la muerte de Carlomagno, el trono pasó a manos de su hijo, Luis el Piadoso. Como su nombre sugiere,
Era un hombre de profunda devoción religiosa, pero esta virtud no bastó cuando los temibles vikingos comenzaron sus devastadoras incursiones a lo largo del río Rin, sembrando el terror entre la población. Una pregunta resonaba en las mentes de los súbditos: ¿por qué seguir a un líder incapaz de protegerlos? Esta crisis de seguridad precipitó el nacimiento del sistema feudal en Europa. Los habitantes del continente, abandonando su dependencia del gobierno central para su defensa, vieron cómo los nobles terratenientes comenzaron a reclutar caballeros como vasallos para proteger sus dominios. Estas tierras eran trabajadas por siervos, hombres y mujeres, atados permanentemente a las parcelas que cultivaban. Su única responsabilidad: producir alimento suficiente para sustentarse a sí mismos y a la pirámide social que se alzaba sobre ellos, caballeros, nobles y reyes. No es de extrañar que el 90% de la población durante la era feudal estuviera compuesta por siervos. La producción de alimentos en aquella época era una labor extremadamente ardua, que requería innumerables manos para satisfacer las necesidades de todos. Con la muerte de Luis el Piadoso, en el año 840, el Imperio carolingio comenzó a desmoronarse. Al igual que había ocurrido con el Imperio romano siglos atrás, las luchas internas familiares provocaron la fragmentación del imperio en 3 partes. En el oeste, Carlos el Calvo gobernó Francia. En el este, Luis el Germánico dominó las tierras que hoy conforman Alemania. Mientras tanto, en el centro, Lotario recibió un reino medio que, como un frágil castillo de naipes, se desplomó casi instantáneamente. Mientras el Sacro Imperio Romano Germánico se disgregaba, los vikingos intensificaron sus ataques en todas las costas europeas. Sus barcos de proa en forma de dragón se convirtieron en símbolo de terror, mientras saqueaban, devastaban y pilaban sin misericordia. En el año 911, el rey Carlos el Simple intentó poner fin a esta sangría y forjar una relación pacífica con los vikingos. Según los términos del histórico tratado, concedió al líder vikingo Rollo el territorio de Normandía, tierras fértiles a lo largo de la costa norte de Francia. A cambio, Rollo se comprometió a cesar sus incursiones y jurar lealtad al monarca franco, aceptando además convertirse al cristianismo. Por primera vez, los vikingos tenían un hogar permanente y una posición legítima dentro del sistema feudal. Transformaron su identidad, pasando de ser temidos asaltantes e invasores a respetados terratenientes y gobernantes, adoptando gradualmente las costumbres y la lengua de la región. Aunque este tratado no detuvo las incursiones vikingas en las islas británicas, provocó una respuesta decisiva. El rey Athelstan de Essex logró reunir tropas de todos los rincones de las islas para hacer frente a los vikingos liderados por Olaf Godfredsen del Dublín nórdico. Su victoria no solo repelió la amenaza, sino que unificó Inglaterra bajo un solo gobernante, convirtiendo a Athelstan en el primer rey de una Inglaterra unida, iniciando así una de las monarquías más longevas de la historia. En el reino franco oriental, el rey Otto I aspiraba a seguir los pasos de Carlomagno y recrear una Roma unificada bajo su mando. En la crucial batalla de Lechfeld del año 955, demostró su valía al derrotar a los magiares paganos que habían aterrorizado Europa central. Envalentonado por este triunfo, en el año 961 lideró un poderoso ejército hacia Italia, reconquistando territorios de diversos reinos paganos y extendiendo su influencia por toda la región. Finalmente, en el año 962, Otón I fue coronado como el Santo Emperador de Roma por el Papa Juan XII en Roma. En el año 987, el reino franco occidental se encontraba al borde del colapso. El joven rey Luis V
apenas con 20 años, había muerto sin dejar un heredero, dejando a la monarquía francesa suspendida sobre un precipicio de potencial desintegración. La aristocracia francesa se reunió como águilas hambrientas, preparándose para una elección que decidiría el destino de un reino entero. La batalla política se redujo a dos candidatos: Hugo Capetto, un noble con tierras extensas en la región de la isla de Francia, y Carlos, duque de la Baja Lorena. Gracias a sus elaboradas redes de lazos matrimoniales y amistades en las altas esferas, Hugo Capetto emergió victorioso, convirtiéndose en el primer rey de una Francia que estaba por nacer. Mientras tanto, en el corazón mismo de la cristiandad, una tormenta teológica se estaba gestando. Las creencias religiosas entre Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y Bizancio divergían como continentes separados. Discutían sobre el papel del Papa, el idioma sagrado de la Biblia y los centros neurálgicos del poder religioso, cada región aferrándose a su propia interpretación con la tenacidad de un guerrero medieval. En el año 1054, esta tensión teológica estalló como un relámpago. El legado Humberto de Silva, representando al Papa León IX, lanzó su sentencia más temible: la excomunión del patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario. La respuesta fue inmediata y fulminante. Cerulario devolvió el golpe espiritual, excomulgando al legado y a sus asociados. Este momento no fue simplemente un conflicto religioso, sino un terremoto que partiría para siempre la unidad de la cristiandad. La historia inglesa tomaría su propio giro dramático. En enero del año 1066, el rey Eduardo el Confesor murió sin un heredero natural, dejando un vacío de poder que atraería a los buitres políticos. Harold Godwinson, el poderoso conde de Wessex, fue coronado rey, pero una sombra acechaba. Guillermo, apodado el Bastardo de Normandía, ya había recibido una promesa del anterior rey. Cuando Guillermo contempló la coronación de Harold, su respuesta fue inmediata y brutal. Reunió un ejército, zarpó hacia Inglaterra y desembarcó en Pevensey, Sussex, construyendo un campamento fortificado que sería el punto de partida de una invasión que cambiaría la historia para siempre. Harold, consciente de la amenaza inminente, marchó hacia el sur con tropas cansadas, pero determinadas. El 14 de octubre del año 1066 llegó el momento decisivo: la batalla de Hastings. La contienda fue un infierno de acero, sangre y determinación. Ambos bandos sufrieron pérdidas devastadoras, pero el destino tenía sus designios. Harold cayó, probablemente atravesado por una flecha que perforó su ojo, y sus fuerzas se desmoronaron como un castillo de naipes. En el día de Navidad de ese mismo año, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra, estableciendo el dominio normando sobre la isla. De el Bastardo pasó a ser conocido como el Conquistador, un nombre que resonaría en los anales de la historia con un eco de terror y admiración. Fuera de las fronteras de Europa, los turcos selyúcidas habían ejecutado un golpe maestro de conquista religiosa. Jerusalén, la ciudad santa, había caído bajo el dominio islámico, arrancando de raíz siglos de presencia cristiana. Este despojo no quedaría sin respuesta. En el año 1095, el Papa Urbano lanzó un llamamiento que resonaría como un trueno por todo el continente. Todos los cristianos debían recuperar las tierras sagradas de Jerusalén. La convocatoria fue como un fuego que se extendió por las venas de Europa. Guerreros de Francia, Italia, del Sacro Imperio Romano Germánico, Barcelona y Constantinopla se unieron en una empresa que desafiaría la imaginación. Una Europa unida en un propósito sagrado. En el año 1099, las fuerzas cristianas lograron su objetivo más ardiente, reconquistando Jerusalén
y convirtiéndola nuevamente en tierra cristiana. Fue un momento de triunfo que parecía desafiar los propios límites de lo posible, un instante donde la fe movía montañas, pero la victoria sería tan efímera como un espejismo en el desierto. 50 años después, los turcos retomaron Jerusalén, borrando de un solo golpe años de sacrificio. La Segunda Cruzada, bajo el liderazgo del rey Luis VII, se convertiría en una pesadilla de fracaso. El propio rey fue capturado y la mayor parte de su ejército se desvaneció como sombras en el campo de batalla. En el año 1187, la Tercera Cruzada emergió como un último destello de esperanza. El rey Ricardo I de Gran Bretaña, el emperador Federico del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey Felipe II de Francia unieron sus fuerzas con la determinación de recuperar la Ciudad Santa. Sin embargo, el destino les deparaba una cruel ironía. Ricardo fue capturado, Federico encontró la muerte y Felipe abandonó la campaña. La Tercera Cruzada no fue una cruzada, sino una elegía de muerte y derrota. En el año 1202, la Cuarta Cruzada alcanzaría niveles de absurdo histórico. Convocada para reconquistar Jerusalén, terminó atacando Constantinopla, traicionando de manera flagrante los objetivos originales. Si el objetivo era destruir Constantinopla, podría considerarse un éxito. Si era recuperar Jerusalén, el fracaso no podría haber sido más completo. Las cruzadas habían sido un ejercicio de locura colectiva. Como reflexionaría un observador de la época, la definición de locura es hacer lo mismo repetidamente y esperar un resultado diferente. Y efectivamente, las cruzadas fueron la personificación de esa definición. El resultado directo de estas expediciones fue dejar a Europa en una posición de extrema vulnerabilidad. Los mejores ejércitos del continente habían sido consumidos en las áridas tierras de Oriente Próximo, dejando los campos europeos indefensos y desguarnecidos. Los reinos de Europa Central se habían fragmentado y escindido, debilitados por las constantes luchas internas, especialmente por la guerra que la Iglesia Católica sostenía contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II. En el año 1223, Europa era un mosaico de debilidad, desunida, indefensa y completamente desarmada para lo que estaba por llegar. En la distancia, un sonido comenzó a retumbar que haría temblar la tierra: el galope de 1000 caballos. La Horda de Oro había llegado a Europa. La invasión mongola comenzó con la llegada de tropas cerca de la actual Mariupol, en Ucrania. En la batalla del río Kalka del año 1223, vencieron, pero sorprendentemente detuvieron su avance. Las 2 décadas siguientes las dedicaron a establecer una esfera de influencia, levantando pueblos rusos y ucranianos a su paso. La Horda continuó su implacable avance por Europa Central, arrasando pueblos en Sajonia, Bohemia y Moravia. Antes de que terminara el año, Croacia, Austria y Bulgaria habían experimentado la furia de los caines y sus soldados nómadas. Por el invierno del año 1241, la horda mongol comenzaría su inesperado retiro de Europa, emprendiendo el largo viaje de regreso a Mongolia. Los historiadores aún debaten los motivos exactos de esta retirada, pero una teoría principal señala un acontecimiento crucial: la muerte de Ogode Khan, el tercer hijo de Genghis Khan. La tradición mongola dictaba que todos los príncipes de sangre que dirigían los ejércitos debían estar presentes para la elección del siguiente gran Khan. Este mandato ancestral los obligó a abandonar Europa, cumpliendo con un ritual que trascendía cualquier conquista territorial. Así, un imperio que parecía imparable se detuvo, no por una derrota militar, sino por el peso de sus propias tradiciones.
que siguió a la retirada mongol en el año 1242, Europa respiraba, pero su destino pendía de un hilo invisible. En las salas de los palacios europeos, mientras el polvo de las batallas se asentaba, otro conflicto estaba por comenzar, la lucha por el poder. En el año 1328, cuando el rey Carlos IV, último descendiente directo del legendario Carlomagno, exhaló su último aliento sin dejar heredero, el vacío de poder desató la tormenta. 2 hombres, 2 coronas, un solo trono. El rey Eduardo III de Inglaterra, con la determinación brillando en sus ojos, reclamó su derecho por sangre como el pariente más cercano al linaje de Carlomagno. Pero en las cortes francesas, Felipe VI se irguió con orgullo herido. Para él, la pretensión inglesa era una blasfemia contra la soberanía francesa. Con la fuerza que otorga la cercanía del linaje paterno, se proclamó el único rey legítimo. El pueblo francés, temeroso de inclinarse ante un monarca extranjero, coronó a Felipe. Fue entonces cuando Eduardo III, en el 1337, con la furia helada de quien se siente despojado de su derecho divino, cruzó el Canal de la Mancha con sus ejércitos. Las espadas desenvainadas anunciaban el comienzo de lo que nadie imaginaba sería una guerra de 100 años. Mientras los hombres se mataban por coronas de oro, algo mucho más oscuro avanzaba silenciosamente entre ellos. Como un jinete apocalíptico cabalgando a la sombra de la guerra, llegó el causante de cientos de millones de muertes en 1347, la peste negra. Esta enfermedad, cruel y despiadada, marcaba a sus víctimas con dolorosas hinchazones que deformaban sus cuerpos como sellos de muerte. La bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, se convirtió en el enemigo invisible que no distinguía entre nobles y plebeyos. Entre 75 y 200 millones de personas se desvanecieron en la nada, arrastrando a Europa hacia un abismo de oscuridad. La muerte, ahora compañera cotidiana, impregnó cada rincón del arte y el pensamiento. En los lienzos aparecieron esqueletos danzantes. La danse macabre y el memento mori se convirtieron en espejos donde los vivos contemplaban su inevitable destino. Las catedrales, llenas de fieles desesperados, escuchaban preguntas sin respuesta lanzadas hacia bóvedas silenciosas. La fe tambaleaba mientras las fosas comunes se llenaban. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, la luz encuentra grietas por donde filtrarse. Pero antes de que la luz pudiera reinar, la sangre debía correr. Bajo el estandarte ondeante de Eduardo III, los arcos ingleses tensaron sus cuerdas en Crecy. Una lluvia de flechas oscureció el cielo antes de atravesar armaduras y carne francesa, otorgando a Inglaterra su primera victoria resonante. El camino hacia París parecía despejarse ante sus pies conquistadores. Francia, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder su alma. Felipe VI y después su hijo Juan reunieron a sus caballeros, jurando defender cada palmo de su tierra natal. Pero el destino tenía otros planes. En Poitiers, en el año 1356, el temible príncipe negro, hijo de Eduardo, capturó al mismísimo rey francés Juan II. La corona de Francia, humillada, vio a su soberano convertido en prisionero de guerra. El clímax llegó en los campos embarrados de Agincourt, en el 1415. Allí, contra toda lógica y predicción, los ingleses conquistaron una victoria que resonaría a través de los siglos. El joven rey Enrique V, con el mundo a sus pies, se desposó con Catalina de Valois y firmó el Tratado de Troyes en 1420, que legitimaba su derecho a gobernar ambos reinos. Pero la esperanza es una semilla que germina incluso en tierra quemada. De las humildes tierras de Domremy surgió una figura improbable,
una simple campesina llamada Juana. Sus visiones divinas y su fervor patriótico la transformaron en el faro que Francia desesperadamente necesitaba. Juana de Arco, con su armadura resplandeciente y su estandarte desafiante, condujo a los soldados franceses hacia victorias que parecían imposibles. Su fe inquebrantable insufló vida nueva en los corazones franceses marchitos por la derrota. Bajo su guía, las ciudades francesas, incluyendo la legendaria Orleans, volvieron a manos de sus legítimos dueños. El destino de Juana, sin embargo, estaba escrito con tinta trágica. En 1430, capturada por los ingleses, fue condenada como bruja y entregada a las llamas, convirtiéndose en mártir de una causa que ya no podía detener. Finalmente, en el 1453, se acabó la Guerra de los 100 años. En los campos de Castillón, Francia asestó el golpe definitivo a las fuerzas inglesas en retirada. La nación exhausta, pero orgullosa, reclamó sus territorios y reconstruyó su identidad entre las ruinas de la guerra. Mientras Occidente sangraba, el Este se preparaba para reescribir la historia. El año 1453 no solo marcó el fin de la Guerra de 100 años. En las puertas de Europa Oriental, el sultán Mehmed II dirigía un formidable ejército de 80.000 soldados hacia los muros de Constantinopla. Sus filas incluían a los temibles genízaros y una artillería capaz de hacer temblar la tierra. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI y sus defensores bizantinos enfrentaban lo imposible. Durante casi 2 meses, los cañones otomanos bombardearon incesantemente las antiguas murallas, reduciendo a escombros siglos de historia. El 29 de mayo de 1453, un día que cambiaría el mapa para siempre, los otomanos finalmente atravesaron las defensas y se derramaron como un torrente imparable dentro de Constantinopla. Con su caída, el último vestigio del Imperio Romano de Oriente se desvaneció en el tiempo. Todos los caminos que una vez llevaron a Roma quedaron borrados del mapa. El imperio de César se convirtió en polvo y memoria. La faz de Europa había cambiado irrevocablemente, pero la verdadera lucha por la dominación del continente apenas comenzaba. Mientras el viejo orden se desvanecía, una luz comenzaba a brillar en el horizonte de Europa. En 1492, las carabelas de Cristóbal Colón tocaron las costas de las Bahamas, abriendo una puerta hacia tierras desconocidas. Apenas 6 años después, en 1498, Vasco da Gama anclaba sus naves en el puerto de Calicut, India. Europa había extendido sus brazos alrededor del globo, transformándose en una potencia verdaderamente mundial. Y entonces llegó la luz. El Renacimiento se alzó como un amanecer tras la larga noche medieval. En las calles de Florencia, un joven de origen humilde llamado Leonardo da Vinci contemplaba el mundo con ojos que veían más allá de lo evidente. Su mente, inquieta y voraz, no se contentaba con dominar un solo campo. Pintura, escultura, anatomía, ingeniería, todos estos reinos cayeron bajo su dominio. Mientras tanto, en la serpenteante Venecia, Tiziano aplicaba colores audaces a sus lienzos, donde retratos y paisajes capturaban la imaginación del espectador. Su dominio del color y la luz infundía a sus personajes una vitalidad palpable, estableciendo una conexión profunda con la experiencia humana. Mientras el arte florecía, la sed de conocimiento científico crecía imparable. En la pequeña Torín, Polonia, Nicolás Copérnico escudriñaba el firmamento nocturno y osaba cuestionar verdades milenarias. A través de meticulosas observaciones y precisos cálculos matemáticos, propuso una idea que sacudiría los cimientos del pensamiento. La Tierra no era el centro inmóvil del universo,
sino que giraba alrededor del Sol. Su modelo heliocéntrico desafió siglos de dogma y estableció las bases de nuestra comprensión cósmica moderna, cambiando la forma en que la gente vería el mundo para siempre. En el año 1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra buscó desesperadamente la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Cuando el Papa Clemente VII se negó a concedérsela, el monarca tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. Fundó la Iglesia Anglicana, no solo para obtener su tan ansiado divorcio, sino para romper las cadenas que lo ataban a Roma. La vida matrimonial de Enrique VIII es un relato de ambición y tragedia. 6 esposas desfilaron por su vida, pero solo se divorció de 2. Una falleció por causas naturales, otra logró sobrevivir, y 2 más terminaron sus días sobre el patíbulo, con sus cabezas separadas de sus cuerpos. Mientras la Europa occidental se desgarraba en su propia crisis de identidad religiosa, el este y vastas regiones de Europa central se enfrentaban a una amenaza completamente distinta. Desde sus fortalezas en Asia Menor, el Imperio Otomano había comenzado su implacable avance hacia Europa. En el año 1521, Solimán el Magnífico arrasó Belgrado y subyugó gran parte de los reinos de Hungría. Algunos años después, asedió Viena, aunque la ciudad resistió el embate. En el año 1539, un poderoso ejército otomano de 60.000 guerreros sitió la guarnición española de Castelnuovo, en las costas del Adriático, forzando a la orgullosa Venecia a rendirse y ceder todos sus territorios en el Egeo y Grecia. Es importante señalar que la presencia otomana en Europa no era universalmente rechazada. Francia se alió con los otomanos contra su enemigo común, los Habsburgo. Juntos, estas 2 naciones cosecharon grandes victorias en el Mediterráneo. Sin embargo, con esta expansión llegaron también los horrores y atrocidades del Imperio Otomano. El comercio de esclavos era la sangre vital que alimentaba su imperio. Las incursiones navales en las ciudades costeras europeas eran constantes. Hombres, mujeres y niños eran capturados en las costas francesas, holandesas, italianas, inglesas e incluso islandesas, para luego ser transportados al Mediterráneo oriental y vendidos como mercancía. Pero quizás lo más brutal fue la práctica del impuesto de sangre, que se extendió por toda Europa oriental y central. Una mañana, a orillas del Adriático, en lo que hoy conocemos como Serbia, un niño se despidió de su madre con un último abrazo, antes de subir a un caballo que lo llevaría hasta la imponente Constantinopla, a casi 1000 kilómetros de distancia. Enviado como rehén, este niño fue obligado a renunciar al cristianismo y abrazar el Islam, antes de ser reclutado por el ejército otomano como parte de una temida unidad de élite, los genízaros. Su nombre era Yerj Kastrioti Skanderbeg, y durante las 3 décadas siguientes ascendería hasta convertirse en uno de los más brillantes generales del imperio. Esta práctica de leva de niños era común durante el dominio otomano en Europa. Aunque ofrecía poder a quienes eran considerados ciudadanos de segunda clase, también sembraba un profundo resentimiento. Skanderbeg es recordado principalmente por desertar contra sus amos otomanos y liderar una revuelta que duró 25 años en Serbia contra sus conquistadores. Este no fue un caso aislado. Muchos consideraban la práctica del impuesto de sangre como bárbara e inhumana, contribuyendo directamente a la demonización del Islam en Occidente. España, en particular, se opuso firmemente a la expansión otomana. Ambos imperios terminarían enfrascados en una guerra religiosa que abarcó múltiples continentes, enfrentando nuevamente al cristianismo y al Islam. Pero antes de esto,
Los españoles estaban ocupados librando otra guerra religiosa, no contra musulmanes o invasores extranjeros, sino contra el rey inglés y su nueva religión, el protestantismo. El comportamiento protestante era considerado abominable por el rey Felipe II, quien se veía a sí mismo como un católico devoto y defensor de la fe. Por otro lado, la reina Isabel I, gobernante protestante de Inglaterra, representaba una amenaza para sus creencias religiosas. Así que Felipe envió la legendaria Armada Española hacia las costas inglesas. La flota española navegaba bajo los estandartes de la Iglesia Católica, símbolo de la misión divina que creían emprender. Marineros, soldados y comandantes se consideraban guerreros de Dios, luchando por la preservación y el triunfo de su fe católica. El enfrentamiento entre la Armada española y la inglesa fue, en esencia, una batalla religiosa, librada en el vasto escenario del océano. Cuando los españoles fueron derrotados, los británicos interpretaron su victoria como una señal divina del triunfo de la fe protestante. A principios del siglo XVII, las potencias europeas se lanzaron a la búsqueda de nuevas tierras y riquezas. Los ingleses fundaron Jamestown en Virginia, enfrentando innumerables dificultades, pero perseverando. Los holandeses establecieron puestos comerciales en las Indias Orientales y construyeron un poderoso imperio mercantil. Los franceses fundaron Quebec, aventurándose en las inhóspitas tierras salvajes para comerciar con pieles. Los españoles ya contaban con prósperas colonias en Sudamérica, generando inmensas riquezas para su corona. Aunque las guerras religiosas parecían interminables, en el año 1618, católicos y protestantes volvieron a enfrentarse. El emperador Fernando II ascendió al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, un vasto reino compuesto por diversos territorios. Sus primeras medidas provocaron conmoción en todo el imperio, obligando a los ciudadanos a adherirse al catolicismo romano, a pesar de que muchos territorios eran predominantemente protestantes. En la ciudad de Praga, impulsada por un profundo sentimiento de injusticia, la nobleza bohemia se rebeló contra los edictos religiosos de Fernando II. Este incidente marcó el inicio de la revuelta bohemia. Los estados del norte de Bohemia, mayoritariamente protestantes, intentaron separarse del imperio, fragmentando aún más un reino ya de por sí débilmente estructurado. Formaron alianzas con los estados de la Unión Protestante en Alemania. Mientras tanto, Fernando II buscó el apoyo de su sobrino católico, el rey Felipe IV de España. Las batallas estallaron por todo el territorio y los ejércitos se enfrentaron en una lucha brutal por el dominio. El conflicto se extendió más allá de las fronteras del imperio, con soldados del Imperio Otomano luchando junto a los bohemios contra los polacos que apoyaban a los Habsburgo. Al oeste, el ejército español se alió con la Liga Católica, una coalición de naciones católicas que incluía territorios de la actual Alemania, Bélgica y Francia, todos apoyando la causa de Fernando II. Los éxitos iniciales de las fuerzas de Fernando llevaron a la disolución de la Unión Protestante, inclinando la balanza a favor de la causa católica. Pero en el año 1630, el Reino de Suecia entró en escena bajo el liderazgo del legendario protestante Gustavo Adolfo. Los suecos se enfrentaron a las fuerzas católicas y recuperaron el territorio perdido. Bajo el mando de Gustavo Adolfo, las victorias protestantes se sucedieron una tras otra. Sin embargo, la tragedia llegó cuando Gustavo Adolfo cayó en la sangrienta Batalla de Lützen en el año 1632. Los suecos vacilaron y su determinación se tambaleó. La guerra terminó en un amargo empate,
con la devastadora consecuencia de que 8 millones de personas perdieron la vida. Esta masacre sin precedentes llevó a muchos a cuestionar el poder y la influencia de la religión sobre los asuntos de Estado. Tuvo lugar el fin de la sangrienta guerra entre las fuerzas católicas y los cristianos protestantes. Una guerra en la que fallecieron más de 8 millones de personas, en su mayoría civiles. Tal tragedia provocó que muchos europeos empezaran a cuestionar el poder absoluto de la religión sobre sus vidas. Pensadores como John Locke surgieron con ideas nuevas, afirmando que los individuos poseían un derecho natural a la vida, algo impensable antes. Mientras tanto, Francis Bacon establecía las bases del método científico, ofreciendo una manera sistemática de investigar el mundo a través de la observación y la experimentación, no de la fe. En el año 1707 se aprobaron las trascendentales Actas de Unión, que fusionaron Inglaterra y Escocia en una sola entidad política, Gran Bretaña. Sin embargo, esta unión no fue recibida con los brazos abiertos por todos. Escocia se vio sacudida por violentas protestas y levantamientos, entre ellos los apasionados levantamientos jacobitas de 1715 y 1745, que buscaban desesperadamente restaurar la monarquía escocesa y recuperar su preciada independencia. A pesar del fervor y la determinación de sus protagonistas, ambos intentos fracasaron estrepitosamente. En el año 1756, las tensiones entre Austria y Alemania estallaron por el disputado territorio de Silesia, iniciando la legendaria Guerra de los 7 años. La emperatriz austriaca María Teresa estaba decidida a recuperar Silesia, arrebatada por Alemania durante la Guerra de Sucesión austriaca. En respuesta a esta amenaza, Federico el Grande de Alemania lanzó una invasión preventiva de Sajonia. La temeraria maniobra de Federico no pasó desapercibida y atrajo la atención de otras potencias europeas, siempre atentas a cualquier desequilibrio de poder. Francia, viendo una oportunidad dorada para debilitar a su eterna rival Austria, se apresuró a forjar una alianza con Prusia. En el otro extremo del tablero, Rusia, Suecia y finalmente Austria formaron una poderosa coalición contra Prusia y su nuevo aliado francés. El escenario estaba preparado para un conflicto brutal y complejo que envolvería a todo el continente. La brillantez militar de Federico le permitió contener a sus enemigos. En la sangrienta batalla de Zorndorf, condujo a sus fuerzas a una costosa pero crucial victoria contra los rusos. A pesar de enfrentarse a enemigos mucho más numerosos, las hábiles tácticas de Federico y la disciplina de sus tropas le permitieron resistir múltiples ataques de la coalición. La guerra continuó, con victorias y derrotas para ambos bandos. En el año 1760, la situación de Alemania parecía desesperada. Sus territorios ocupados, su economía en crisis y sus ejércitos agotados. Sin embargo, gracias a la ayuda británica, Federico logró cambiar el rumbo de la guerra. En el año 1762, un acontecimiento inesperado transformó el conflicto. La muerte de la emperatriz Isabel de Rusia y la llegada al trono de Catalina II provocaron un cambio en la postura rusa. Catalina, deseosa de asegurar su posición como gobernante, retiró las tropas rusas del conflicto, dejando a Prusia frente a una coalición debilitada. Finalmente, en el año 1763, la guerra terminó con la firma del Tratado de Hubertusburg y el Tratado de París. Estos acuerdos restauraron la mayoría de las fronteras anteriores a la guerra. En el año 1769, el ingenioso escocés James Watt revolucionó por completo la forma de viajar y transformó la industria al perfeccionar la máquina de vapor. Watt inventó un condensador que permitía condensar el vapor en una cámara separada, reduciendo drásticamente la pérdida de calor
y aumentando la potencia y eficacia del motor. Este avance tecnológico marcó el inicio de lo que conoceríamos como la Revolución Industrial, que cambiaría para siempre el rostro de Europa y del mundo. Mientras tanto, la influencia europea comenzaba a debilitarse. En el año 1780, el valiente José Gabriel Túpac Amaru II encabezó un levantamiento indígena contra el opresivo dominio colonial español, aunque fue rápidamente aplastado con brutal eficiencia. Sin embargo, en 1783, las 13 colonias británicas en América del Norte se rebelaron contra Inglaterra, logrando su independencia. Los franceses, inspirados por estos vientos de cambio, iniciaron su propia revolución en 1789, cuando el pueblo hambriento y desesperado se sublevó contra la monarquía, eligiendo eventualmente a Robespierre como su líder. En 1791, la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, se convirtió en escenario de otra revuelta. En 1798, los apasionados nacionalistas irlandeses intentaron dar un golpe de Estado para liberarse del dominio británico, pero su intento fracasó estrepitosamente. La gente ya no se conformaba con el estricto autoritarismo europeo que había regido sus vidas durante siglos. Anhelaban gobernarse a sí mismos. Esta poderosa idea de autogobierno se extendió mucho más allá de las simples líneas colonialistas, prendiendo como fuego en la paja seca. En Europa, la Revolución Francesa se inició formalmente en 1789, con la toma de la Bastilla el 14 de julio, un acontecimiento que resonaría a través de los siglos. Al igual que sus súbditos coloniales en tierras lejanas, los franceses estaban hastiados de que un funcionario no electo dictara sus vidas sin representar en lo más mínimo ni a ellos ni a sus intereses más básicos. La población francesa había crecido enormemente desde principios de siglo, pero las viejas instituciones no estaban preparadas para tantas personas. Un tercio de los habitantes de París no tenía trabajo estable y Francia no podía producir suficientes alimentos para sus ciudades en crecimiento. Con una economía en crisis y nuevas ideas que cuestionaban el derecho divino del rey a gobernar, se crearon las condiciones perfectas para una revolución. A partir del asalto a la Bastilla, Francia entró en un periodo de cambios violentos. Los nobles huyeron, las casas de los recaudadores de impuestos fueron quemadas y las calles de París se llenaron de disturbios. El golpe definitivo al viejo orden llegó cuando la Asamblea Nacional abolió el feudalismo y proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. El antiguo régimen había sido derrocado. La nueva Constitución se adoptó el 3 de septiembre de 1791 y pretendía crear una Francia renovada, donde el rey tuviera poderes limitados y una asamblea del pueblo pudiera influir en el gobierno. Sin embargo, los miembros más radicales exigían que el rey Luis XVI fuera juzgado por sus supuestos crímenes contra el pueblo francés. El 10 de agosto de 1792, Luis XVI fue arrestado por un grupo de revolucionarios que irrumpieron en su residencia. Fue condenado a muerte y ejecutado el 21 de enero de 1793, y su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte 9 meses después. Comenzaba así el periodo más violento de la Revolución Francesa, conocido como el Reinado del Terror. Creado inicialmente para mantener el espíritu revolucionario, el Reinado del Terror se convirtió rápidamente en un sangriento ajuste de cuentas entre los propios revolucionarios. La Asamblea Legislativa fue reemplazada por la Convención Nacional, controlada por el extremista Robespierre. Los considerados enemigos de la revolución fueron ejecutados con la guillotina y las calles de París se mancharon con la sangre de revolucionarios moderados, víctimas del miedo y la ambición.
El terror continuó hasta la ejecución del propio Robespierre el 28 de julio de 1794. En 1795, Francia comenzaba a estabilizarse y surgía con una nueva convención nacional más moderada. El poder estaba ahora en manos de un directorio de 5 hombres, nombrados por el Parlamento y apoyados por el ejército francés. Sin embargo, el gobierno del directorio pronto se volvió impopular, marcado por problemas financieros y corrupción. El descontento volvió a extenderse por toda Francia, y en poco tiempo, la situación política volvió a ser crítica. Este clima de insatisfacción y deseo de estabilidad crearía la oportunidad perfecta para el ascenso al poder de un hombre de baja estatura, pero gran ambición: Napoleón Bonaparte.